Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el hueso frontal. Bien, iniciemos entonces. Vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a ver que el esqueleto de la cabeza va a estar compuesto de dos. Tenemos al cráneo, tenemos a la cara. El cráneo básicamente es una caja ósea que va a contener en su interior al encéfalo. Recordemos que el encéfalo es un conjunto de órganos del sistema nervioso central que básicamente está conformado por el cerebro, el tronco cefálico y el cerebelo. Y este cráneo se va a distinguir una bóveda y una base. Una bóveda va a ser lo que quede por arriba y la base va a ser lo que va a quedar por abajo del cráneo. Ok, y la cara en sí es un macizo óseo suspendido en la mitad anterior de la base del cráneo. Vamos entonces a estudiar a los distintos huesos del cráneo, iniciando por el hueso frontal. Para empezar, los huesos del cráneo, nosotros tenemos que saber que están constituidos por 8 huesos. De esos 8 huesos, 4 son impares y mediales. Estos son el frontal, el etmoides, el efenoides y el occipital. Y tenemos 2 huesos pares y laterales. O sea, tenemos 2 parietales y tenemos 2 huesos temporales. Ok, sin más que decir, entonces arranquemos con el hueso frontal. El hueso frontal, para su estudio, vamos a ver que es un hueso impar, un hueso central, es un hueso simétrico y también es un hueso plano. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Eso quiere decir que si yo hago un corte acá por la mitad de este hueso frontal, voy a tener las mismas estructuras anatómicas del lado derecho que del lado izquierdo. A eso hace referencia. Ok, vamos a ver que este hueso frontal ocupa la parte más anterior del cráneo y para su estudio va a presentar 3 caras y 3 bordes. Una de esas caras es esta que ya estamos observando, que es la cara anterior, ¿ya? Otra cara, tenemos una cara interna, que es la cara eh, endocraneal. Y luego tenemos una cara inferior. Los bordes, chicos, simplemente son un borde anterior. Luego tenemos un borde nasal, un borde superior también, y el borde posterior. El borde anterior u nasal es el mismo, por si acaso. Ya, el borde superior aquí está de azul, y el borde posterior ahí está marcado de rojo. Ok, vamos a empezar entonces describiendo la primera cara del hueso frontal, que es la cara anterior, externa o exocraneal. Se llama exocraneal porque justamente exo viene de algo que se encuentra por fuera y craneal es del cráneo, ¿no? Entonces, cara que se encuentra por fuera del cráneo. Ok, esta cara exocraneal resulta que es convexa, ya lo vimos en generalidades. Algo convexo quiere decir que su curvatura va hacia afuera. En toda su extensión vamos a ver que este hueso frontal, toda esta partecita acá que estoy señalando, corresponde a la frente. Y toda esa frente va a estar cubierta por el vientre de un músculo. Es el vientre frontal del músculo occipito frontal, uno de los músculos faciales que ya vamos a estudiar en su respectivo momento. Muy bien, vamos a ir describiendo entonces las estructuras anatómicas que se encuentran en esta cara, desde inferior y medial hasta superior y lateral. Y lo que se encuentra más inferior y medial se la conoce como una pequeña eminencia que se puede palpar en el entrecejo, justo donde no debería de existir cejas, y se trata de la glabela, o también llamada eminencia frontal media. Se la conoce como glabela porque etimológicamente significa sin pelo, ya de ahí su ubicación anatómica, ¿no? Que se encuentra entre ambas cejas. Ok, superiormente a la glabela nos vamos a encontrar con una sutura, es la sutura metópica. Esta sutura nos indica que embriológicamente el hueso frontal eran 2 huesos distintos, pero que mientras se fue desarrollando el ser humano de niño a adulto, esta sutura se fue osificando hasta formar un único hueso, como podemos observar acá. Esta es una figura embriológica del hueso frontal. Aquí eran 2 huesos y aquí ya se está básicamente articulando uno con otro cuando uno llega al nivel de la adultez, ¿no? Donde se va desarrollando el cuerpo humano. Entonces, esa es mi sutura metópica. Ok, a cada lado lateral de la glabela vamos a encontrar 2 eminencias romas, chicos. Esos son los arcos superciliares. Ahí se los señalo de azul. Esos arcos superciliares son donde van a corresponder las cejas. Ok, la glabela estábamos diciendo que se la conoce como eminencia frontal media, ¿no? Y bueno, así como hay una eminencia frontal media, tenemos eminencias frontales laterales, que son estas aquí que estoy señalando. ¿Ok? Estas se encuentran, fíjense, por arriba lo que son los arcos superciliares y son mucho más prominentes en el feto que en el niño, en el adolescente que en el adulto y en la mujer que en el hombre. Por eso se dice que mayormente las mujeres son, bueno, tienden a ser más frentonas, ¿no? Ok, si nos vamos más hacia la parte lateral, es decir, esta parte de aquí se encuentran más por fuera, nos vamos a encontrar ahí a una línea conocida como la línea temporal del frontal, que delimita parte de la fosa temporal, ¿ya? Que ya la vamos a estudiar en su respectivo momento cuando terminemos de estudiar los huesos de la cara.
Finalmente y posteriormente a esta línea se encuentra una pequeña superficie triangular que aquí nosotros podemos observar. Esta superficie se la conoce como la cara temporal del frontal. Y esa cara temporal frontal también contribuye a formar parte de la fosa temporal. Aparte de eso, en esta cara temporal frontal sirve de inserción para los fascículos anteriores del músculo temporal, uno de los músculos masticadores que tenemos, que ya lo vamos a estudiar igual en su momento. Ok, con esto vamos a pasar hacia la cara posterior, la interna o endocraneal. Endo, chicos, quiere decir por dentro del cráneo, ya a diferencia de la anterior cara. Esta vamos a ver que otra diferencia que tiene es que es cóncava. La cara exocraneal era convexa. Esta quiere decir que es cóncava. Cóncava quiere decir que su curvatura está por dentro y no así por fuera como era la anterior cara. Bueno, entonces vamos a ir describiendo las distintas estructuras anatómicas que se encuentran en esta cara, yendo de superior a inferior y asimismo de medial y luego hacia lateral. Ok, superiormente, ahí fíjense, se lo estoy señalando. Se encuentra un largo surco. Es el surco del seno sagital superior. Ahí está una imagen, fíjense, todo esto que estoy señalando se le conoce como el surco del seno, perdón, este es el seno sagital superior y este es el surco del seno sagital superior. El seno sagital no es más que una gran vena dilatada. A las venas dilatadas se las conocen como senos y estas se encuentran a nivel del encéfalo. Ya, entonces ven a esta altura, aquí está mi hueso frontal y este es mi seno sagital superior y ese seno sagital superior está dejando este caminito. Los surcos no son más que caminitos. Ya, bien, entonces ahí ya lo están conociendo al seno sagital superior. Inferiormente a ese surco vamos a encontrar ahí a una cresta, chicos. Una cresta es una elevación. Esa cresta se la conoce como la cresta frontal y esta sirve para inserción de la hoz del cerebro. Fíjense que aquí por debajito del seno sagital superior yo tengo este repliegue de la dura madre. Esta es la hoz del cerebro y la dura madre no es más que una de las meninges que me está recubriendo todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces eso ya lo van a ir aprendiendo con el tiempo, pero se tienen que ir familiarizando. Ok, por debajo de lo que es la cresta frontal encontramos un pequeño agujero, que como normalmente no pasa nada, se lo conoce como agujero ciego. Sin embargo, algunos anatomistas han describido que por ahí pueden pasar ciertas prolongaciones de de la dura madre, perdón, y a veces una pequeña vena emisaria. Una vena emisaria es una vena que comunica simplemente otras venas más. Y esta vena emisaria recibe el nombre de la vena emisaria de Espirilo o vena frontoecmoidal, que va a estar comunicando el seno sagital superior con el drenaje venoso de las fosas nasales. Ok, si nos vamos hacia los laterales y inferiormente, vamos a encontrar que en esta cara tenemos a las eminencias orbitarias y esas eminencias orbitarias constituyen formar parte de la pared superior de lo que son mi cavidad orbitaria, cavidad que también vamos a estudiar una vez que terminemos de estudiar todos los huesos de la cara. Superiormente a estas eminencias, vamos a encontrar en toda su extensión, acá, todo esto, a lo que son las fosas frontales, ¿ya? Y esas fosas frontales básicamente son lo que corresponde a las eminencias frontales en la cara exocraneal. Acá al lado lateral del surco sagital del seno, perdón, acá al lado, o sea, los laterales del surco del seno sagital superior, tenemos ahí a depresiones, que son fositas. Son las fositas granulares de Paccioni. Y finalmente, hacia los laterales de esta cara se pueden observar depresiones irregulares. Esas depresiones se las conocen como las impresiones digitales, que están separadas entre sí por otro tipo de elevaciones, que se las conoce como las eminencias mamilares. Esas impresiones digitales que nosotros estamos describiendo aquí, estas impresiones digitales, chicos, ¿ya? Básicamente están dejadas por las distintas circunvoluciones que existen a esta altura. Las circunvoluciones, básicamente, son parte de nuestro cerebro y en el caso de aquí del hueso frontal, son circunvulaciones del lóbulo frontal que me están dejando estas impresiones digitales. Ya lo vamos a estudiar igual en su respectivo momento, es para que se vayan familiarizando. Ok, en la cara inferior vamos a ir describiendo las distintas estructuras anatómicas que se encuentran desde medial, o sea, desde aquí adentro, hacia lateral, o sea, hacia ahí afuera. ¿Ok? Entonces, medialmente vamos a ver que se va a observar una escotadura, chicos. Todo eso que acabo de marcar de rojo. Esa es la escotadura egmoidal y es el lugar donde encaja perfectamente la articulación de este huesito, que es el frontal, con el hueso ecmoides.
A los lados de la escotadura etmoidal, ya, fíjense, se circunscribe ahí una superficie bien anfractuosa que tiene forma de una herradura. Y esa es la superficie etmoidal del hueso frontal. Ok, ¿qué más tenemos? Fíjense, bien en la parte media de esta superficie se encuentra una larga apófisis. Una apófisis no es más que una saliente. Ahí se los marqué de un triangulito amarillo. Esa saliente se la conoce como la espina nasal. Y esta espina tiene forma de una pirámide triangular, donde su base superior, por eso está bien implantada en esta escotadura, y su vértice inferior, que es lo que yo estoy observando, la puntita ahí por fuera. Ya entonces va a tener tres caras, chicos. Y su cara anterior se va a articular con la cara posterior de los huesos nasales y sus caras posterolaterales van a contribuir a formar parte de la pared superior de las cavidades nasales. Cavidades que nuevamente, todo tipo de cavidades se las va a estudiar una vez que nosotros terminemos de ver los huesos de la cara. Ok, ahí está mi espina nasal, ahí está que forma parte de las fosas nasales. Tenemos ahora, fíjense, en todo lo que es mi escotadura, eh, perdón, en mi superficie etmoidal, orificios, chicos. Y este orificio mucho más grande, junto con estos otros orificios más que tenemos acá, corresponden a los orificios de entrada de los senos frontales. ¿Ok? Posteriormente a este orificio, fíjense que aquí está señalado en negrito, este y este, tenemos algunos canales. Tenemos entonces el que se encuentra más por delante, el canal etmoidal anterior, y este que se encuentra más por detrás, que es el canal etmoidal posterior que al articularse con el hueso etmoides, esos canales se convierten en conductos y vamos a empezar a tener entonces un conducto etmoidal anterior y un conducto etmoidal posterior. Por el conducto etmoidal anterior va a estar pasando lo que es la arteria y nervio etmoidal anterior, nervio que también se lo conoce como nervio nasal interno. Y por el canal etmoidal posterior vamos a encontrar que va a estar pasando la arteria etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior, nervio que también se lo conoce como el nervio esfenoetmoidal de Luschka. Ok, finalmente, hacia los laterales, fíjense esto que estoy señalando, ya se encuentran estas superficies cóncavas y que tienen una forma triangular. Se las conocen como las caras orbitarias y ellas corresponden a las eminencias orbitarias que observamos en la cara endocranial. Y como ya mencionamos anteriormente, estas forman parte de las paredes superiores o techo de mi cavidad orbitaria. ¿Ok? En esas caras orbitarias se van a encontrar dos pequeñas depresiones o fositas, como ustedes quieran decirle, una que se encuentra más por fuera, o sea, hacia el lateral, ya que aquí la estoy señalando, esa es la fosita lagrimal, donde va a alojar a la glándula de su mismo nombre, que es la glándula lagrimal, la glándula que produce las lágrimas. Y una fosita que se encuentra más hacia adentro es una fosita medial, que corresponde ahí, la estoy señalando, la fosita troclear. Ya esta fosita troclear es importante, ¿por qué? Porque presta inserción a la polia cartilaginosa reflexión del tendón del músculo oblicuo superior. Ya, fíjense, aquí tengo el globo ocular y estos musculitos que están por fuera se lo conocen como músculos extrínsecos del ojo. Uno de esos músculos extrínsecos del ojo es el músculo oblicuo superior. Y fíjense, aquí lo estoy señalando, este músculo oblicuo superior, cuando llega a nivel de esta fosita, encuentra su reflexión. Por eso se llama así. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de reflexión en anatomía, quiere decir que una estructura cambia de dirección. Ven aquí cómo está yendo hacia arriba y adelante, y luego al llegar a la fosita, se reflexiona y se empieza a ir hacia abajo, ¿no? Bien, esa es la polia cartilaginosa, reflexión del tendón del músculo oblicuo superior. Eso es pregunta de examen, por si acaso. Ya tómenle importancia. Ok, vayamos ahora a ver los distintos bordes. Y de hecho, el borde que más me interesa estudiar es el borde nasal o inferior o también llamado borde anterior. Ya este es el más importante porque presenta más estructuras anatómicas. Fíjense, yendo desde la parte más medial, ahí se lo señalé de azul, se encuentra el borde nasal, que tiene forma de una V invertida, es dentado, y también se va a estar articulando con lo que son los huesos nasales hacia medial y con la apófisis frontal del maxilar hacia lateral. En las paredes laterales se encuentran los arcos supraorbitarios, ¿ya? Y cada uno de estos arcos cuentan con dos apófisis o escotaduras. Fíjense, esta apófisis que yo estoy señalando acá, que es la apófisis orbitaria externa, y esta otra apófisis que yo estoy señalando acá, que es la apófisis orbitaria interna, de cada lado respectivamente. ¿Ya? Entonces ahí ya se las estoy señalando. La apófisis orbitaria interna, que es la que está más por dentro, se va a estar articulando principalmente con la apófisis frontal del maxilar. ¿Ya? Pero también se puede articular con la lámina orbitaria del etmoides y con el hueso lagrimal.
Por otra parte, la apófisis orbitaria externa es también llamada apófisis cigomática porque, como su mismo nombre indica, se va a estar articulando con el ángulo superior del hueso cigomático, uno de los huesos de la cara que ya lo vamos a estudiar en su momento. Estábamos diciendo que está formada por dos apófisis, ¿no? Ya las conocemos. Y también por dos escotaduras. Fíjense, esas dos escotaduras, una sí es constante, que es esta que estoy señalando acá, que se la conoce como la escotadura supraorbitaria. Y ella da paso a la van supraorbitaria. Cuando yo hablo de una van, estoy hablando de vena, arteria y nervio supraorbitario. Bien, y ese nervio supraorbitario también se lo conoce como nervio frontal externo. Y mi otra escotadura es una escotadura inconstante que se la conoce como la escotadura frontal. Y esa escotadura frontal da paso a la van supratroclear, ¿ya? La van supratroclear, o sea, vena, arteria y nervio supratroclear. Ok, ¿qué más? Hacia acá arriba teníamos al borde superior, ya lo estoy señalando, todo este es el borde superior, él es dentado, ya hemos visto anteriormente que se articula con los dos huesos parietales hacia acá arriba y hacia abajo se va a estar articulando con las alas mayores del hueso esfenoides. Y su borde posterior, que acá no lo podemos observar muy bien, pero es más o menos esto que estoy señalando, ya se va a estar articulando casi en toda su extensión con las alas mayores del hueso esfenoides. Bien, entonces eso es todo en cuanto al hueso frontal.